lectura de la cuenta. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del gabinete del delegado presidencial regional de Valparaíso, por medio del cual informa sobre cuántas y cuáles son las localidades que se abastecen de agua mediante caminos aljibes, así también como cuántas licitaciones hay vigentes para efectos de este abastecimiento. Un correo de la Directora Nacional de Obras Hidráulicas, por medio del cual informa sobre la situación de la APR Renacer de la comuna de Quintero. Un oficio del jefe del Departamento de Información de Recursos Hídricos de la DGA, por medio del cual informa sobre medidas de protección de los pozos de APR en Puchuncaví, e informa al respecto que ese servicio no cuenta con antecedentes que permitan evaluar la afectación a pozos de APR en sus cercanías, dado que no se cuenta con información técnica necesaria para identificar las zonas potencialmente comprometidas. Copia también de un oficio del director nacional subrogante del SAC, por medio del cual remite información sobre la glosa 4 de la partida 3, el capítulo 4, el programa 8 de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2025. También una carta de la directiva del Comité de Agua Potable Rural Renacer, mediante la cual exponen una serie de situaciones que les aquejan relacionadas con mejoras para reforzar la red APR que abastece de agua potable a familias beneficiarias y a quienes se encuentran en la lista de espera para recibir el acceso a este recurso. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Sobre la cuenta. Ya. Varios. Ya, la sesión tiene por objeto tratar los siguientes puntos de la tabla. En primer lugar, iniciar el estudio del proyecto de ley que modifica la ley número 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para establecer un estándar mínimo de reducción de aguas no facturadas, boletín 17.872-33. Hoy día se encuentran invitados el autor de la moción, el diputado Víctor Pino, y número 2 de la tabla, para que se refiera a las razones por las cuales se habría establecido un nuevo límite de sobreconsumo de agua potable. Se encuentran invitados el superintendente de Servicios Sanitarios, don Jorge Rivas, y el jefe de división de fiscalización, don Gabriel Zamorano. Sí. Antes de comenzar, sería bueno si nos pudiera contar sobre la sesión. Claro. A los que no pudimos participar, diputado Pino. Gracias, presidente. El día 16 de octubre nos reunimos en Ovalle para tener sesión de la Comisión de Recursos Hídricos. Fue en la dependencia de la Cooperativa Control Pisquero, una institución que tiene más de 100 años, ya que su principal gestión es obviamente producir la uva y el pisco, como que es uno de los productos nacionales de mayor relevancia hoy día de exportación y que tiene como denominación de origen las regiones de Atacama y Coquimbo. ¿Por qué lo hicimos ahí? Porque es un lugar emblemático. Ovalle es hoy día el epicentro de la crisis hídrica que afecta a nuestro país. Lo quisimos hacer también en un lugar simbólico por la misma razón, ya que la falta de agua ocasionaría que todo el sector productivo de los valles de la región de Coquimbo principalmente, ¿cierto? Podrían quedar completamente secos si es que no tuviéramos agua, y por lo tanto la productividad como la calidad de vida y las tradiciones de nuestra gente también se verían afectadas fuertemente. Tuvimos la presencia del director general de Aguas, don Rodrigo Sangüesa, quien fue en representación del Estado. Adicionalmente a nivel central participaron el Ceremi del MOP, participó el director regional de la DOH, la directora regional de obras de la DGA también. Estuvieron algunos representantes del CORE de la región, el gobernador regional también estuvo con nosotros, el delegado provincial regional también estuvo en la provincia del Limarí, y abordamos todas las materias referentes a la situación hídrica que aqueja la región de Coquimbo, principalmente el tema de las plantas desaladoras que se han prometido para la región, la que está hoy día en licitación en el sector del Panul, y también la que aún no está ¿cómo podríamos decirlo? No está en un anteproyecto, por decirlo de alguna forma, porque no ha avanzado más que eso, que es una planta de emergencia que se comprometió el presidente Gabriel Boric para la provincia del Limarí y que lamentablemente no tiene casi ningún avance. Adicionalmente vimos el tema de algunos embalses. Los alcaldes de la provincia fueron bastante categóricos en la necesidad de poder tener ayudas, ya que viven de los camiones de aljibe muchos pueblos pequeños de la ruralidad,
y lamentablemente se encuentran con problemas no solamente de falta de agua, sino que también en conectividad. Hay camiones de alto tonelaje que llevan una gran cantidad de agua que no pueden pasar por los caminos pequeños que tienen hoy día los sectores. Entonces el trabajo del MOP no solamente tiene que estar en el tema de abastecer del recurso hídrico, sino que también tiene que estar en torno a cómo mejoramos los caminos para que el agua pueda llegarle a la gente. A grandes rasgos, presidente, ese fue más o menos el tenor de la comisión. Estuvo presente la diputada Castillo en la comisión y en reemplazo estuvo el diputado Zulantay y la diputada Carolina Tello. Ambos, los cuatro de la región de Coquimbo. Eso, presidente. ¿Se tomaron algunos acuerdos específicos? Sí, los acuerdos yo creo que los podría dar nuestro secretario, ¿cierto? Tomamos como 4 o 5 acuerdos, si mal no recuerdo, al final de la comisión, presidente. Lo pusimos en aprieto al secretario. Tengo que recorrer los archivos, mi memoria es demasiado fácil. Pero por eso le tiré la pelota al secretario. Pero dice, aprovechamos a darle la bienvenida a la diputada Barquesi, la tenemos de vuelta. que se suma a esta comisión. Sí, algunas parten, otras llegan. ¿Quién partió? La Lía, 116. Sí. Ah, ¿verdad que se fue? sí, Grande, tejió cositas para su guaguita. Todavía tiene tiempo. sí, doctora. Parece que desde ya. Y a la Teresita se llama Teñita. La mañanita donde... Está abierto el negro. Exacto. Bueno, en esa sesión se acordó oficiar a la DGA, que además se encontraba presente su director, para que remita a la Comisión un informe detallado del estado de la solicitud de inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas en todo el país, indicando el número de solicitudes presentadas y resueltas hasta la fecha. También se acordó oficiar a la Dirección de Obras Hidráulicas para que informe acerca del estado de avance del proyecto de planta desalinizadora de emergencia planificado para la región de Coquimbo, señalando los problemas detectados y las medidas adoptadas con el objeto de poner dicha información en conocimiento de los alcaldes de la provincia. También oficial a la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo y la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencia del Ministerio del Interior para que informen respecto a la gestión y asignación de recursos destinados al funcionamiento de camiones aljibe en la región de Coquimbo y en el país, precisando si se encuentra considerada esta provisión en la planificación presupuestaria y operativa para el año 2026. También oficiar a la Dirección de Presupuestos para que comunique a esta comisión los recursos asignados al Ministerio de Obras Públicas, en particular a la Dirección de Obras Hidráulicas y a la Dirección General de Aguas, para enfrentar la crisis hídrica y el cambio climático, e informe si se han considerado rebajas presupuestarias para el año 2026, dada la relevancia de asegurar la continuidad de la gestión de estos servicios. Y el resto eran un par de acuerdos de funcionamiento de la sesión, pero eso en los oficios solicitados. Muy bien, muchas gracias, secretario. Y continuando con la orden del día, en primer lugar, de la tabla, iniciar el estudio del proyecto de ley que modifica la ley 18.902. Su autor, diputado Pino. Diputado. Gracias, presidente. Como bien dijo usted recién, lo que buscamos es modificar la ley 18.902 que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios con el objeto de incorporar un estándar mínimo de cumplimiento de la reducción de la pérdida del agua no facturada. Aquí vamos a hacer algunos alcances, por ejemplo, que el agua no facturada es un concepto esencial en la gestión del recurso hídrico. En la mayoría de las empresas de servicios sanitarios este volumen es en torno al 32,3%, si no me recuerdo, este año 2024. 9,9. Y siempre, por lo general ha estado entre el 31 al 35, como en los últimos 10 años por lo menos. Ya, esto significa que el agua no facturada no son solamente las pérdidas que nosotros vemos muchas veces que corre por la calle, etcétera, sino que también el agua que ocupan bomberos, el agua de los que ocupan la gente de forma ilegal, como los campamentos, los robos de agua, los bypass, robos de medidores, podríamos incluir también la manipulación de medidores de agua, en este caso el agua no contabilizada, ¿cierto?, a través de los sistemas de registro que son los medidores de agua. Adicionalmente, nosotros tenemos que entender que el sistema arroja un 32,9, un 33% aproximadamente, lo cual se traduce muchas veces en una situación bastante atípica, porque si nosotros estamos atentos a las informaciones que nos dan en la prensa, por lo general vemos siempre a alguien de la sanitaria que sale en televisión y en algunas fechas importantes nos dicen que hay que cuidar el agua.
Nos dicen que tenemos que racionar, que tenemos que bañarnos menos, que no tenemos que regar en ciertas horas, y así sucesivamente se van dando un cúmulo de consejos que nos dan las sanitarias para poder mejorar la gestión hídrica de quienes consumimos el recurso hídrico. Pero lamentablemente vemos que las sanitarias no hacen el mismo, o sea, no practican con el ejemplo. Esa yo creo que es la realidad de la situación. ¿Ya? Sabemos que hay gestión de por medio, sabemos que en todo negocio tiene que haber utilidades, pero también creemos que no siempre se cumple al 100% con los programas de cumplimientos de inversiones que las sanitarias tienen que ejecutar. También eso se encuentra en los informes que la superintendencia nos entrega año a año, en donde salen los porcentajes de cumplimiento de los programas de inversiones de la sanitaria, y en algunos casos, no todas, resultan satisfactorias en cuanto a su cumplimiento. Esto nos lleva a que el manejo inadecuado de las aguas no facturadas pueda tener también repercusiones serias, tanto para las empresas sanitarias como para los usuarios. En primer lugar, reduce la rentabilidad de las empresas al disminuir la cantidad de agua por la que se recibe pago, lo que puede limitar la capacidad de la empresa para invertir también en mejoras y mantenimiento de la infraestructura. Y aún más importante, el agua que se distribuye pero no se factura representa un uso ineficiente de un recurso que es cada vez más escaso, lo que pone en riesgo la sostenibilidad ambiental y la equidad en el acceso al agua potable. De ahí la importancia de que las empresas prestadoras de servicios sanitarios implementen estrategias integrales que incluyan la modernización de la infraestructura, la mejora de los sistemas de medición. Aquí me voy a detener un poco en el tema de la modificación de la infraestructura. Existen varios kilómetros de redes en todas las ciudades del país que aún son antiguas, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo por parte de muchas empresas sanitarias de poder ir actualizando, ¿cierto?, esta red de agua, pero lamentablemente las condiciones muchas veces en que se han construido las ciudades dificultan también el acceso para poder ejecutar esas obras. Eso se entiende, pero sabemos que también debe haber un esfuerzo mayor en torno a poder lograr el hacer este recambio de estas infraestructuras antiguas que pueden tener 50, 60 años, y que son materiales que hoy día a la larga lo que generan es un deterioro no solamente de la continuidad del agua, sino que también de la calidad del agua. Fierro galvanizado, fierro fundido, hay cañerías con esas características, cañerías de rocalit también, que es asbesto cemento, y que dañan cierto la salud de las personas, y que son estudios que están ya hace bastante tiempo. Todos esos informes también se encuentran en los informes de gestión de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que cada año, cierto, más o menos en el mes de junio, julio, si no me falla la memoria, se libera del año anterior. Ahora, la mejora de los sistemas de medición y la detección y corrección de fugas. Además, es fundamental llevar a cabo campañas de concientización para fomentar el uso responsable del agua entre los usuarios y establecer... Yo creo que en eso es en donde más se destacan hoy día las empresas sanitarias, en las campañas de concientización, pero más que en inversiones concretas para poder mejorar y darle una real respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Yo quiero partir con un ejemplo. Yo hace un mes atrás, no, menos, 3 semanas atrás, publiqué un video en mis redes sociales en el cual hay una fuga desde un arranque de una casa en el sector de las compañías, la cual llevaba 8 días corriendo el agua. Se había roto incluso hasta el pavimento del pasaje, porque es un pavimento, no es concreto. Por lo tanto, ya se había roto, se había hecho un surco, ¿cierto? Y el agua corría por 8 cuadras. Entonces, la dueña de casa me decía, no, yo he llamado a la empresa y no llega nadie a reparar. Luego de publicar ese video, tengo más de 15 reclamos en mis redes sociales que se colgaron del video, ¿cierto? Para todos informarme lo mismo. En la parte alta, en Punta Mira, en Coquimbo, en otros sectores de las compañías, en Tierras Blancas, etcétera. Entonces, al final, cuando tú te vas dando cuenta de que hay una necesidad de la ciudadanía, cuando no... No, al contrario. Yo creo que acá lo importante es visibilizar un problema. Es visibilizar el problema y en la medida de lo posible también hacer gestión respecto a esto. Entonces, cuando pensamos en este proyecto, justamente lo que queremos es poder generar una instancia de ayuda. Hace un par de semanas atrás tuvimos al superintendente de Servicios Sanitarios en la Comisión de Economía y él nos dijo que no existía cómo fiscalizar a la sanitaria en esta materia. Y ahora, bueno, este proyecto de ley que hemos presentado, ¿cierto?, manifiesta una clara intención de poder hacerlo y de poder darle a nuestro país, en cierta medida, un marco
que pueda ayudar a que las sanitarias puedan avanzar en esta materia. En el sentido de un avance voluntario, hay que destacarlo, en el mes de julio del 2024, con el objeto de reducir a un máximo de 25 el agua no facturada, las empresas sanitarias chilenas se comprometieron con la Superintendencia de Servicios Sanitarios a tomar las providencias en la materia para dicho cumplido. Hicieron un compromiso. La primera etapa del compromiso implica nivelar, en primer lugar, a las empresas que hoy presentan la mayor cantidad de aguas no facturadas o pérdidas en sus redes por medio de un sistema de agua potable urbano que no tenga más de un 40% del agua facturada. Bueno, acá hay que hacer una salvedad. Hay algunas sanitarias, por ejemplo, SMAPA, que es la Servicios Municipales de Maipú, la empresa de Servicios Sanitarios de Maipú, que tiene más del 50% de pérdidas en sus redes. ¿Ya? Y es una empresa que depende de la Municipalidad de Maipú. ¿Es MAPIN? ¿Ya? Entonces, aquí el primer paso era reducir a las que tengan sobre un 40 hasta 2033. Y luego reducir en un 12% los índices actuales de agua no facturada en sistemas priorizados. Bueno, ahí obviamente hay en base al convenio que tiene la superintendencia con ellos. Junto con esto se estableció una meta intermedia de un 29% de promedio para todo el país para el año 2033. Hoy día tenemos un 32,9% al año 2024. Al año 2033, estábamos hablando de 8 años más, bajar solamente un 4% de pérdida de la empresa sanitaria. Y todavía estar, ¿cierto?, con un margen bastante alto que es el 29%. Ahora, a pesar de ser acuerdos voluntarios positivos y que son dignos de destacar, estas por sí solas yo creo que son insuficientes. En nuestro país podemos señalar que existe un ranking de las aguas no facturadas de las empresas principales para el año, en las cuales se mantienen las empresas que presentan el mayor porcentaje de agua no facturada, siendo SMAPA, como la mencionamos recién, Aguas Chacabuco, ocurriendo lo mismo con las empresas que representan el menor nivel de aguas no facturadas, como Copagua y Santiago Poniente. Acá también hay que decir que hay algunas empresas, que son, me imagino, de menor tamaño, que tienen un 6,5%, un 9,1%, un 15,1%, un 14,1%. Ahora, esto no se mide en metros cúbicos, tengo entendido que se mide a nivel porcentual, ¿cierto? Ya, SMAPA tiene una gran cantidad de clientes, es Maipú la comuna la que representa, ¿cierto?, a esta empresa sanitaria, pero me imagino que Aguas Chacabuco o Aguas Santiago Poniente debe tener una poca cantidad de clientes. Entonces, ese 6,5 que ellos tienen obviamente ayuda a nivelar al 50% que tiene SMAPA, pero la cantidad de litros de agua no facturada de SMAPA es mucho, mucho mayor que la de los que tienen hoy día menos porcentaje de agua no facturada. Adicionalmente, en el año 2021, medios nacionales informaban que la industria sanitaria se encontraba al debe. Esto debido a que un tercio del agua que se producía se perdía. Eso, desde el año 2021, no ha cambiado absolutamente nada. Se mantiene, como bien dijimos, los últimos 10 años, en torno entre el 30 y el 35% del producto el promedio de la pérdida. La problemática de las aguas no facturadas y su directa vinculación con la profundización de la crisis hídrica que nos encontramos viendo en varias regiones de nuestro país es ineludible. La reducción del agua de pérdidas por concepto de aguas no facturadas es un elemento clave para prevenir la crisis hídrica en un país que enfrenta crecientes desafíos en la gestión de sus recursos. La escasez de agua, agravada por el cambio climático y el aumento de la demanda, ha puesto de manifiesto la urgencia de optimizar cada gota que se distribuye y se produce. El control y la reducción del agua no facturada son fundamentales para mejorar la gestión del recurso hídrico en Chile, especialmente en un contexto donde cada vez es más difícil satisfacer las demandas de agua potable. Al minimizar estas pérdidas se puede asegurar una mayor disponibilidad de agua para las comunidades y los sectores productivos, reduciendo la presión sobre las fuentes de agua y contribuyendo a una distribución más equitativa y sostenible, lo cual es especialmente importante en la región de Coquimbo, a la cual yo represento, al ser afectada directamente por la sequía, donde el agua es un recurso limitado y vital. Cuando nosotros hablamos de mejorar la gestión del recurso hídrico en Chile, lo estamos hablando a todo contexto, tanto cuando hablamos de tecnificar, ¿cierto?, el regadío en los agricultores, cuando hablamos de la gestión que tenga la DGA, ¿cierto?, o la DOH, ¿cierto?, cuando le toca construir alguna obra en beneficio de los APR, todo va de la mano y todo tiene que ir, ¿cierto?, en su justa medida, avanzando de la misma forma. Ahora, se nos pide a nosotros como clientes que cuidemos el agua, y hoy día yo creo que lo importante también es que todos podamos dar un ejemplo y que las empresas sanitarias también puedan dar el paso y que no solo sea un convenio o un acuerdo, ¿cierto?, con la superintendencia, sino que la superintendencia pueda tener herramientas reales, porque si ese acuerdo no se cumple, puedan fiscalizar a las empresas y hacerles cumplir con su palabra. Yo creo que hoy día es fundamental dar señales claras
en torno a lo que es la crisis hídrica. Los diagnósticos son sumamente claros de que no va a haber agua en el futuro, que de aquí al 2050 Chile se va a encontrar bastante complicado en materia hídrica y por lo tanto hoy, al año 2025, al finalizar, ¿cierto?, debemos también pensar en cómo ayudar a las empresas sanitarias a que puedan mejorar su gestión y poder realizar con mayor eficacia y con mayor esfuerzo todos los ajustes necesarios para avanzar en estas medidas de mitigar el efecto. Como proyecto de ley, ¿qué es lo que planteamos? Primero que todo, el proyecto dice, en el artículo 11 se agregan los siguientes incisos penúltimo y final nuevos que expresen: los prestadores de servicios sanitarios deberán asegurar que en cada término de año calendario el resultado de su informe de gestión sobre aguas no facturadas, entendiendo por tales aquellas que representan la diferencia entre el agua producida y el volumen facturado, incluyendo en esta el volumen de pérdidas físicas de agua en la infraestructura, pérdidas aparentes, ilícitos, consumos de acampamentos no registrados y otros usos de agua no facturada, sea inferior al 20% total del agua producida, sin perjuicio de las sanciones establecidas específicamente en esta ley o en otros cuerpos legales o reglamentarios. El incumplimiento del porcentaje señalado en el inciso precedente sobre el agua no facturada por los prestadores de servicios sanitarios será sancionado con multa de beneficio fiscal de 2.000 unidades tributarias anuales. Acá tengo que hacer una salvedad también. Hoy día, cuando se realiza cualquier modificación, incluso en el tema de las tarifas, y Superintendente lo puede aclarar, hay una empresa modelo, ¿cierto?, que habla de que las pérdidas de una sanitaria deben estar en torno a un 15%. Ya, la empresa modelo, eso es más o menos lo que establece, que es lo que se toma como parámetro internacional, creo. Entonces, en la medida de eso, nosotros hoy día estamos pidiendo un 20% al año, pero con algunas disposiciones transitorias, como por ejemplo, que al momento de publicarse esta ley sean prestadores de servicios sanitarios cuyo funcionamiento haya sido iniciado con anterioridad al 1 de enero de 2025, por el lapso de 10 años contados desde la publicación de esta ley, serán beneficiados de manera progresiva con la exclusión del pago de la multa en los siguientes casos. Para el caso en que los prestadores de servicios sanitarios se encuentren sobre un 40% de generación de aguas no facturadas al término del ejercicio de cada año, si ésta ha logrado una reducción anual del 2,5% del agua no facturada, comparadas con aquellas producidas en el año calendario anterior, ahí no será efectiva la multa señalada en el inciso final del artículo 11 de la ley 18.902. Para el caso de los prestadores sanitarios que estén sobre un 30% de generación de agua no facturada al término del ejercicio, es el 1,5%. Si logran eso en el año, debe bajar sus pérdidas, no se les va a aplicar la multa. Y para el caso de que los prestadores de servicios sanitarios que desde el cuarto año en adelante en la entrada de vigencia de esta ley se encuentren sobre un 20% de generación de agua no facturada al término del ejercicio, si estas han logrado una reducción anual del 1%, comparadas con aquellas, o sea, entre el 20 y el 30, tampoco dentro de este plazo de 10 años van a tener que pagar la multa. Presidente, creo que esto obviamente podemos, de acuerdo a la discusión que podamos llevar acá en la comisión, ¿cierto?, con las intervenciones que a futuro pueda tener el superintendente, ANDES, que es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, algunos otros actores relevantes que las parlamentarias y parlamentarios quieran invitar. Yo creo que podemos mejorar obviamente esto, hacerlo más amigable en torno a lo que buscamos y en principio, presidente, yo creo que hay que dar esta discusión. Es impensado que sigamos viendo cómo el agua corre por las calles de Chile y siendo que estamos en una crisis hídrica muy grande y lamentablemente nadie paga acá. Nadie se hace responsable por las pérdidas, en este caso del agua que corre por las distintas calles de nuestro país. He dicho, presidente, muchas gracias. Muy bien, diputado Pino, agradecer muy detallada su presentación, así que esperemos tener una buena discusión de dicho proyecto. Nos acompaña el superintendente. El superintendente tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y saludar a toda la comisión, por supuesto. Me quedó... Sí, es que usted viene en el segundo punto, me adelanté. Diputada Diputado Venega, entonces, diputado Venega. Yo quiero hablar, pero quiero armar primero la idea, pero necesito... Diputada Cordero, tiene la palabra. Ahí. No sé, en primer lugar, ahí se retrata a cuerpo entero el doble discurso de la psicopatología del pueblo chileno. Aguas no facturadas. Yo cambiaría ese eufemismo ridículo y mentiroso por aguas que se pierden. Eso nomás, señor presidente.
que se pierden, para que la gente entienda que pierde agua. Porque yo me pregunto, como dueña de casa y lo que veía con mi mamita que era campesina, cuando se rompía una cañería, pescaba un paño de cocina y hacía un amarrado y disminuía bastante el agua no facturada, señor presidente. Muy bien. Pero la diputada Bello por si había pedido la palabra. No, diputado Venegas. Y después la diputada Barquesi. Tengo una pregunta. Me gustaría saber si el porcentaje de aguas no facturadas pasa íntegramente a la cuenta de los consumidores o hay algún sistema de amortización. Diputado Pino. Bueno, Vamos a la pregunta y el tema de la tarifa. Hola. diputado Venegas. Sí, yo me parece un proyecto muy interesante porque viene a solucionar un tema que de verdad creo que es uno de los más graves que existe en el ámbito del agua potable, y fue una de las primeras sesiones que tuvimos incluso en esta comisión, la cantidad de pérdidas que tiene la sanitaria en términos de agua. Entonces, yo quiero aprovechar esta posibilidad y esta oportunidad para hablar de la factibilidad de este proyecto de ley, a propósito de que yo entiendo que existe una modificación tarifaria, un proyecto de modificación tarifaria donde va a aumentar el precio del agua en un 3.4%, aparte de bajar el nivel de consumo, digamos, ¿cómo se llama? De sobreconsumo, de un 40 a 30 metros cúbicos. Y la argumentación fundamental que existe para subir nuevamente el precio del agua a las familias chilenas es la escasez hídrica. Entonces ahí es donde me resulta absolutamente contradictorio y paradójico el hecho de que aquellos que van a subir el agua y que se les está autorizando el aumentar el precio del agua sean aquellos que no son capaces de invertir en la infraestructura de manera tal que pierden una cantidad de agua en un contexto de escasez y teniendo como argumento precisamente la escasez del agua para subir el precio. Entonces me gustaría saber cómo va ese tema, superintendente, y qué se puede hacer también mientras se aprueba este proyecto de ley para mitigar esta situación o a lo menos suspender este aumento de la tarifa a propósito de este tema. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, diputado Venegas. Diputada Bello. Muchas gracias, presidente. Saludarles a todos, en particular al diputado Pino por este proyecto que vamos a leer con mucho juicio. A priori me parece interesante, comunas como Villa Alemana, sobre todo Quilpué, constantemente hay todo el día en algunos lugares corriendo el agua, en donde sabemos que la empresa sanitaria tiene derechos a perpetuidad casi, cuando lo que dice el diputado Venegas tiene mucha razón. O sea, nos están diciendo la empresa sanitaria ESVAL de que por escasez hídrica van a subir las tarifas cuando ellos tienen asegurados sus derechos de agua a perpetuidad en este país. O sea, de hecho, el embalse Los Aromos también tiene que ver con eso. Y bien lo sabemos con el diputado Venego, todo lo que significó para los agricultores de la primera sección, segunda sección, poder llevar el agua, a reconducir el agua al embalse Los Aromos para que toda esta región, no solamente el Distrito 6, toda esta región tenga el recurso hídrico vital. Así que ojalá podamos estar pronto tramitando este proyecto de ley, pero sobre todo también hablando con las sanitarias, porque también hemos hablado de las aguas de las APR, y las APR tienen otro sistema que es mucho más eficiente, porque ellos no pierden el agua, la devuelven a las napas. Y ahí tenemos otro modelo de gestión del agua basado en la naturaleza, comunitario, que me parece mucho más interesante que la privatización de los recursos vitales como es el agua. Muy bien, diputada Bello. No habiendo más preguntas y consultas, le pediríamos ahí si al superintendente, no sé si alcanzó a ver las preguntas de la diputada Barqués y del diputado Venegas, si nos ayuda también a poder ir. Sí, quedo a disposición Tiene la porque palabra. hay una respuesta para las inquietudes que han hecho. Lo primero, si me lo permite, diputado,
es aclarar a partir de la pregunta de la diputada Marchesi, es que el costo económico de toda el agua que se pierde lo asumen las empresas sanitarias, no la ciudadanía, ¿ya? O sea, no hay un costo económico por este derroche de agua que tengan que asumir la ciudadanía. Efectivamente, la empresa modelo, lo que uno le paga a la empresa sanitaria la tarifa es porque haya pérdidas hasta un 20%, como lo decía el diputado Pino, es entre un 15 y un 20% dependiendo del origen del agua, y toda aquella agua por sobre ese 20% lo tienen que asumir las empresas sanitarias. Por lo tanto, para que ustedes se queden tranquilos, económicamente ninguna persona en el país está asumiendo este sobrecosto por el agua que se pierde, ¿ya? Nosotros tenemos un estándar del sector sanitario chileno, de un estándar mundial. Nos estamos comparando con los países del primer mundo. Afortunadamente para esos países del primer mundo los niveles de pérdida son más bajos que los nuestros. Si nosotros nos comparáramos con nuestros vecinos, la verdad es que ellos nos miran con bastante envidia porque ellos no tienen 33% de pérdida, tienen 50 hasta 70% de pérdidas, ¿ya? Por lo tanto, claro, es dependiendo del prisma con que uno lo mire, es el valor. Segundo, respecto del comentario y pregunta del diputado Venegas, en la región de Valparaíso no sube 3,4, sube 4,3, es al revés, ¿ya? Es un poco más de lo que usted señalaba. Y ojo, en realidad tenemos que recordar de que estamos en un escenario de escasez extrema. Las alzas tarifarias no tienen asociado las pérdidas, como yo ya les dije, las pérdidas no las paga la ciudadanía, por lo tanto no hay alzas tarifarias asociadas a las pérdidas. Las alzas tarifarias que ha habido en ESVAL y en aguas andinas obedecen a un contexto país de extrema escasez hídrica y de alza sostenida de los costos de construcción. La empresa modelo se tarifica cada 5 años. Cada 5 años tenemos que estudiar los costos. Se han tenido que hacer inversiones en escasez hídrica y lamentablemente el alza de los costos de la construcción han hecho que también la infraestructura sea bastante más cara. Y por eso cada 5 años se tienen que ir estudiando los costos para que el valor económico de esa tarifa permita a las empresas sanitarias solventar lo que se requiere para operar. Entonces, no tiene que ver el alza tarifaria con las pérdidas, como dije. Las pérdidas pueden ser incluso más bajas, pero la tarifa va a seguir siendo la misma, porque no se le traspasa a la ciudadanía y obedece a otras razones el alza tarifaria. Bueno, respecto de los derechos de perpetuidad que señala la diputada Bello, dentro de la tarifa, para que ustedes se hagan una idea, si la tarifa fuera 100, hay un porcentaje muy bajo que puede ser un 2%, o sea, 2 de 100 tiene que ver con el costo del agua, el derecho del agua. El 98% restante tiene que ver con otro tipo de infraestructura, ¿ya? Por lo tanto, el derecho de agua, que entiendo yo que usted señalaba, es el 2% de la tarifa. Va a ser más o menos, dependiendo en qué parte de Chile estemos, cuando el agua puede ser más cara o más barata. Por ejemplo, ese papel, que es un derecho de agua, como se transa en el mercado, obviamente acá en la zona central, ese papel es más caro, porque el agua es más escasa, y por lo tanto ese 2% puede ser un poco más. Esa agua, la empresa modelo también la tiene que valorizar, porque cualquier empresa modelo que es la competencia de la empresa real y que se tenga que venir a instalar a la región de Valparaíso, va a tener que comprar ese mismo papelito, lo tiene que ir a comprar, y ese es el costo del agua que se paga en la tarifa, pero que es bastante bajo respecto del monto total. Puede ser no más 2-3%, como les decía yo, dependiendo de qué parte del país. Y respecto de los APR, recordar que la tarifa de los APR es muchísimo más baja que las empresas sanitarias, y eso se debe básicamente a que la inversión que financia esos APR la hace el Estado. En la tarifa, volviendo al sector urbano, de los 100 que uno paga en la tarifa, entre un 60 y un 70% lo que se está pagando es la inversión. Por lo tanto, ese 60-70% los APR no lo tienen que pagar,
porque el Estado es quien financia la infraestructura de los APR. Es que no es más o menos, es así. Hay algunas cosas que logran financiar los APR que son reemplazos de equipamiento básico. Esa se rompe un tramo de cañería y van y reponen la cañería. Pero la ley de APRs es así. El Estado es el que hace la inversión. Por lo tanto, ellos tienen una tarifa más baja, cierto, pero también justamente se hizo esta ley porque hay muchos APRs que son más precarios y que están con altas vulnerabilidades. Y por eso se hace esta ley para ir en apoyo de esos APRs que son tremendamente vulnerables, que lamentablemente en algunos casos no tienen continuidad de servicio, se les corta el agua cierta cantidad de horas al día o incluso se les corta por harto tiempo y se tiene que llevar con camiones de aljibe. Algo que es distinto en el sector urbano, eso no sucede hasta el día de hoy en el sector urbano. Pero bueno, ahí son diferencias muy, muy grandes de modelo, de sistema, no creo que sean tan comparables, ¿ya? Eso respecto de las preguntas, presidente. Yo tengo una cosita, solo una cosita, es que presidente. le quería hacer una pregunta y después le doy la palabra, diputada. ¿No? Algo bien doméstico. Yo hace un poco más de un año sufrí el robo del medidor de agua en mi casa y ahí estuvo gran parte del día el agua corriendo. Mi consulta es, ¿qué tan habitual es el robo de medidores? Si está siendo una constante y qué se está haciendo ahí al respecto en torno a ello. Y luego juntemos todas las preguntas, diputada Bello, diputada Barquesi y diputado Pino. Diputada Bello. Es que me parece que en la práctica que los usuarios, por ejemplo, de la región de Valparaíso, que somos usuarios de SVAL, exceptuando la Ligua con la sanitaria San Isidro, que ya sabemos que tuvo muchos problemas. Estuvimos en una comisión investigadora con usted, con un debate muy polémico. Ahí había un modelo de negocio privado que es negligente y que hoy día tiene sanciones y que además va a tener que invertir más. Eso lo sabemos, nos conocemos de hace un rato. Pero me parece un eufemismo decir que a la ciudadanía que por más que no se pague el agua, según lo que pregunta la diputada Barquesi, el costo que no seamos nosotros de nuestro bolsillo, finalmente sí lo paga las personas, el que el agua corra y siga corriendo, más allá de que no sea monetario, sino que seguimos haciendo pebre la columna vertebral de nuestra región, que se llama Río Concagua, porque, insisto, tienen derechos de agua a perpetuidad las sanitarias, y mientras dejan correr el agua, aunque no nos cobren, lo que hacen es secar nuestros territorios, donde vivimos mucha gente como San Felipe, Los Andes, San Esteban, Putaendo, etcétera. Eso, solo para, no quiero estar, solo quiero decir que estoy en desacuerdo con lo que nos plantea el superintendente. No es un diálogo, sino es una afirmación. Entiende, diputada Bello. Diputada Barquesi. A raíz de su pregunta, presidente, quería contarles que hace un par de semanas atrás estuve en Villa Dulce, en uno de los sectores afectados por el mega incendio, que de hecho no es de mi distrito, pero los vecinos me invitaron y los fui a acompañar. Tuvimos una reunión ahí. Y mientras estábamos en la reunión, respecto a la reconstrucción, avisaron por el WhatsApp de los vecinos que se habían robado un medidor a una familia a la que se le había quemado la casa, a las que con mucho esfuerzo están reconstruyendo, y les habían robado el medidor en el momento. Así que, claro, yo le avisé a SVAL para que pueda ir a solucionar el problema lo antes posible, pero dada su pregunta quería ponerlo también en esta mesa por problemas de seguridad y especialmente, yo sé que no hay varios, pero me gustaría pedir un oficio en temas de seguridad por las zonas afectadas por el mega incendio, ya que salió el tema, si a usted le parece bien, presidente. Porque es una realidad que está sufriendo mucho. Lo dejamos, le damos un espacio al final porque Perfecto, llegaron otros gracias. parlamentarios y hay más varios. Pero al final de la sesión, ¿sí? Eso, sí, al final. ¿Quién continúa? Diputado Venega y luego el diputado Pino. Yo le tengo harta estima al superintendente, pero no me conformo yo con su respuesta, se lo digo con el mayor de los respetos. Porque la superintendencia tiene que velar precisamente para que se cumpla
como corresponde, un rol de servicio público de carácter estratégico y de carácter fundamental de un recurso que es un derecho humano. A mí no me conformo con el hecho de que haya países que tengan pérdidas superiores a un 50%. Yo no considero que eso sea una respuesta apropiada. Yo quiero que aquí no haya pérdida, y para que no haya pérdida, las empresas que lucran tienen que invertir en infraestructura. En la boleta de la cuenta del agua hay una parte, un ítem específico que señala lo que se paga por infraestructura. Entonces, yo siento que nosotros tenemos que ser absolutamente mucho más rigurosos y mucho más rígidos respecto del cumplimiento de las normas en ese sentido. Porque usted señala que, claro, los cobros de lo no facturado no pasan a los clientes, pero yo creo que sí, porque ¿cuál es el argumento que está permitiendo precisamente el alza de las tarifas del agua? La escasez hídrica. Y entonces, si hay escasez hídrica, entonces es porque en muchos aspectos falta agua, pero también es porque se está perdiendo agua, por la no construcción muchas veces de infraestructura. Y eso yo quiero ser súper categórico. En Rinconada, de los Andes, las matrices se han roto en estos últimos 2 meses en más de 7 oportunidades. El agua corre por las calles, no solo eso, sino que incluso ha inundado a emprendedores, ha inundado supermercados, incluso el director regional de la superintendencia tuvo que ir a esa zona a velar por esta situación. Entonces yo siento que las empresas sanitarias no están invirtiendo de acuerdo a lo que ganan. Y eso significa que hay pérdida de agua, y si hay pérdida de agua hay escasez, y por lo tanto después cuando hay escasez se sube la tarifa. A mí, insisto, me resulta sumamente paradójico. Además, en la provincia de los Andes, ESVAL hace aproximadamente 2 años atrás, y estuvimos juntos cuando hubo un colapso producto de los temporales, se autoimpuso una obligación de en octubre del año 2024 tener una nueva piscina que le permitiera obtener mayor acumulación de agua para no tener nuevamente esos accidentes. Estamos en noviembre del año 2025 y esas piscinas todavía no son entregadas. Entonces yo siento que somos demasiado febles respecto del cumplimiento de las normas por parte de empresas privadas que no están, insisto yo, invirtiendo lo justo y lo necesario en infraestructura, perdiendo un recurso, y después a partir de esa pérdida de ese recurso señala que es la escasez hídrica la que motiva el alza de tarifa. Yo quiero señalar categóricamente que estoy absolutamente en contra. Yo sé que está el decreto para la toma de razón por parte del Ministerio de Economía, pero a mí me gustaría que como acuerdo unánime nosotros nos opusiéramos respecto del alza tarifaria, porque no existe el argumento suficiente, porque las empresas no están invirtiendo en infraestructura para el cuidado del agua. Gracias, diputado Venegas. Diputado Pino, y luego le damos la palabra a superintendente. Gracias, presidente. En cuanto a lo que usted señaló, presidente, yo quiero plantear a la comisión lo siguiente. El 2 de abril del año 2025 ingresé un proyecto de ley que modifica la ley 18.119 para tipificar los delitos de robo y receptación de medidores de agua potable. ¿Ya? Ese proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución con el boletín 17.471-07, presidente. Y bueno, aprovechar solicitar a la comisión, si pudiéramos pedirle a la Comisión de Constitución que lo pueda colocar en tabla. Es un artículo único, podría ser incluso fácil despacho para tramitarlo en la Comisión de Constitución y que pudiera avanzar para solucionar un problema que es bastante relevante y que afecta a los consumidores directamente, presidente. Esa sería mi solicitud. Muy bien. Muy bueno el punto levantado por el diputado Martínez. Si le parece al resto de los parlamentarios, tomar el acuerdo para poder traer el proyecto del diputado Pino y mejorar el tema de seguridad, el artículo. ¿Les parece? ¿Debe traer? ¿El diputado Pino propuso pedirle que dé seguridad o se va a pedir traerlo? Traerlo. Traerlo mejor, pues ya. Traerlo. Sí. Al proyecto. El proyecto de ley De los medidores. para aumentar las sanciones al robo de medidores. Se toma el acuerdo. Superintendente tiene la palabra y luego le damos espacio para que haga su presentación. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, le quiero confirmar de que se están aumentando los casos de robo de medidores. Eso es así. Lamentablemente, incluso la superintendencia en alguna oficina regional también sufrió el robo de su medidor. Así que me parece que si se logra tomar este tema con alguna iniciativa legislativa, bienvenido sea. Aprovecho a pasar el aviso. El problema humano de los campamentos y de las tomas también está causando estragos en algunas empresas sanitarias. Hay empresas sanitarias que incluso más del 10% de su agua
está siendo tomada ilegalmente y por lo tanto son costos que tiene que también absorber la empresa sanitaria y en algún minuto, si ese número, por ahora no los usuarios, solamente la empresa sanitaria. Pero claro, también tenemos que velar de que esto no siga agrandándose porque se puede poner en riesgo el suministro de todas las personas. Ya tenemos casos donde por el robo de agua ilícito está llegando menos agua a conducciones que llevan, por ejemplo, agua a Mejillones. Mejillones le baja las presiones a la ciudad porque la cañería que lleva el agua está permanentemente siendo, se le dice, pinchada, tomando agua para consumos irregulares. Y ahí tenemos un problema de seguridad pública que está afectando al servicio. A la diputada Bello, quiero decirle que concuerdo plenamente con lo que usted decía respecto de correr el agua por las calles y en eso estamos completamente de acuerdo, el caso de ESI también. Y por eso nosotros creemos que yo le puse el apellido de que respecto de lo económico, las pérdidas no lo asumen los usuarios, lo asume la empresa sanitaria. Pero quise remarcar el apellido económico. Simplemente me refiero al aspecto económico porque coincido plenamente con usted y con todo lo que expone el diputado Pino en su proyecto de ley, que no es presentable tener agua que se pierda en estos periodos de escasez y por más que tengamos excelentes indicadores a nivel latinoamericano, no es así respecto de los países en desarrollo al nivel de agua no facturada y por eso estamos preocupados y hemos firmado este acuerdo que ya les comentaré de qué se trata, para que las empresas vayan bajando este nivel de aguas no facturadas. Para nosotros también es inaceptable, quiero decirlo con todas sus letras. Bueno, diputado Venegas, yo creo que haría falta más tiempo para explicarle cómo se calculan las tarifas en Chile para tratar de que yo darme a entender mejor cómo se calculan las tarifas y ojalá explicarle bien por qué están subiendo las tarifas. No tiene que ver con las inversiones asociadas a evitar el costo. Solo quiero decirles que reducir las aguas no facturadas también requiere inversiones. En todos los países del mundo lo que se hace es un balance. ¿Cuánto me cuesta reducir estas pérdidas que estoy teniendo versus cuánto me cuestan las nuevas fuentes? ¿Ya? Ese ejercicio siempre se ha hecho y se hace pensando incluso en cuando hay abundancia de agua. Hoy día puede que sea distinto, pero ojo, reducir las aguas no facturadas también implica costos, que son costos elevados, ¿ya? Tal como implican costos elevados tener nuevas fuentes de agua, ¿ya? Entonces, por ahí va a ir lo que le espero tengamos posibilidad de contarles para que ustedes entiendan que hay un cierto equilibrio en otros países que tienen índices más bajos que el nuestro. Por ejemplo, les quiero decir, tienen materiales que son muchísimo mejores a los nuestros, ¿ya? Los materiales de las redes por donde se pierde el agua en otros países son mucho mejores materiales. Nosotros no nos podemos dar ese lujo. Si quisiéramos tener esos tipos de materiales, la verdad es que tendríamos que tener más tarifas, ¿ya? Y uno siempre trata de ir avanzando, equilibrando la balanza, buen servicio, pero a precios contenidos, ¿ya? Por ahí va a ir la conversación que yo espero que nos dé la oportunidad de tener, porque creo que es muy importante que ustedes conozcan estos temas. Bueno, me parece que ahí ya pasé por todas las conversaciones y si me permiten voy a compartir la presentación que yo traía para esta ocasión. Bueno, presidente, nos pidieron expresamente que demos las razones de por qué hemos decidido variar el límite de sobreconsumo. En este caso, bajamos el límite de sobreconsumo de 40 a 30 y es lo que yo en 5 láminas espero poder explicarles por qué nos hemos ido por este camino, ¿ya? Bueno, ¿por qué modificar el límite de sobreconsumo? Decirles que el límite actual de 40 metros cúbicos por cliente al mes
que es solamente en el verano. Este límite sirve para aplicar la tarifa de sobreconsumo, que es solamente en el verano. Este límite se definió hace muchísimo tiempo atrás. Es cuando nace la ley, en el 90, y por lo tanto ya llevamos más de 30 años con este límite. En ese entonces teníamos otra situación, otro contexto país. De hecho, en esa época había abundancia de agua. No se pensaba en la sequía, era algo que no se pensó en nuestra legislación. Y de hecho los consumos de los hogares estaban más o menos cercanos a los 20 metros cúbicos al mes. ¿Ya? Hoy día estamos en 13,7. Ha bajado muchísimo el consumo en los hogares. Así que este límite que se estableció 40 era básicamente decir, bueno, ¿cuál es la realidad actual? El consumo se acerca a 20, pongamos 40. Es decir, un consumo sobre 40, uno ya piensa que es un consumo alto, y vamos a ponerle ese límite para distinguir esos consumos más altos. Eso fue hace un poco más de 30 años atrás. Hoy día tenemos un escenario, la verdad es que bastante distinto. Tenemos un escenario de escasez hídrica, ustedes mejor que nadie lo saben, estamos en un escenario permanente de escasez hídrica, donde lamentablemente el mayor uso de agua es en el verano. Entonces tenemos más encima pics en el verano que ponen a prueba nuestro sistema. En el invierno las fuentes están bastante más holgadas, pero en el verano es cuando se pone a prueba el sistema. Fuentes cada vez más caras. Ya nos hemos agotado las fuentes más baratas, es decir, el agua superficial que escurre por los ríos es un agua barata, barata entre comillas, pero es más barata junto con el agua de los pozos. Esas aguas ya las estamos agotando prácticamente todas, queda muy poca de esa agua y por lo tanto tenemos que ir a nuevas fuentes que son cada vez más caras. La desalación, el día de mañana reuso, conducciones o agua que está más lejos y que tenemos que transportarla y por supuesto que las nuevas fuentes por lo tanto están siendo más caras. También tenemos una realidad de consumo país. Yo les decía antes, 20 metros cúbicos era más o menos el promedio. Hoy día ha bajado a 13,7 y les voy a mostrar un gráfico como sigue bajando, cada vez baja más. Quiere decir que ahora un consumo alto que antes era el doble de lo que era el consumo de un hogar, bueno, ahora un consumo alto, si uno dice es el doble de lo que es el consumo actual, claramente tiene que bajar. Pues si antes 40 era un consumo alto, quizás hoy día ya uno dice, bueno, un consumo de 30 también pareciera ser que es un consumo alto, porque todos los consumos han ido bajando. Y de ahí nace la necesidad de dar una señal de consumo responsable. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que dar una señal de consumo responsable? Y es porque estamos bajando el límite. Necesitamos disminuir los altos consumos de verano. En el verano se está consumiendo mucha agua y tenemos que por alguna señal económica pedir más responsabilidad y tratar de ir bajando esos consumos de verano. Yo ya les decía, tener más agua, consumir más agua en el verano nos exige tener más fuentes. Las fuentes están siendo cada vez más caras. Por lo tanto, cuánto mejor si podemos ir posponiendo esa decisión de inversión que es bastante onerosa de nuevas fuentes. La rebaja de consumo también nos va a permitir ir posponiendo, al menos, en algunos casos evitando, pero en la mayoría posponiendo esas nuevas inversiones. Tenemos que ser coherentes en el discurso también respecto de este escenario de escasez hídrica. Todos estamos llamados a hacer un esfuerzo, tanto las empresas sanitarias, y estoy de acuerdo con que hay que bajar las pérdidas y la agua no facturada, evidentemente, pero todos como ciudadanos también tenemos que ir moderando nuestros consumos. Todos tenemos una responsabilidad, el Estado, las empresas, la ciudadanía, todos. ¿Ya? Y finalmente, simplemente decirles que estos son prácticas internacionales, no la del límite de sobreconsumo en particular, pero sí la de señales de consumo responsable. Todos los países que sufren escasez hídrica tienen señales de consumo responsable que incluso son muchísimo más exigentes que las que nosotros hoy día tenemos con nuestra legislación. Derechamente hay restricciones. Bueno, en ese contexto, yo ahora quería entrar un poquito en cómo resolvemos esto, cómo damos estas señales de consumo responsable. Lo primero, dado que tenemos estos escenarios de escasez, uno siempre habla que en el sector sanitario hay dos ejes.
el eje de las inversiones y el eje del consumo. Por supuesto que tenemos que trabajar en todos los ejes. Tenemos que ser capaces de tener oportunamente más inversiones en más fuentes de agua, pero al mismo tiempo tenemos que ser responsables y tener acciones y gestiones en el consumo del agua, ¿ya? Y ese es el foco que les quiero presentar hoy día. ¿Qué podemos hacer en temas de gestión de consumo para dar esta señal de consumo relevante, de consumo responsable, especialmente en el verano? ¿Cómo se hace en otros países del mundo que enfrentan estas situaciones de escasez? Lo primero es que ellos tienen otra manera de recaudar. Todas las empresas necesitan recaudar una bolsa de plata para poder prestar el servicio, pero uno la puede recaudar de distinta manera. Uno le puede cobrar más a los que más consumen y menos a los que menos consumen. Eso es lo que hacen en otros países y lo que se conoce como estructura de tramos crecientes de consumo. Es decir, mis primeros metros cúbicos, por ejemplo, de 0 a 10, los pago a una tarifa más baja. Si quiero seguir consumiendo más, entre 10 y 20, los pago a una tarifa más cara. Si consumo más de 20 a 30, otra más cara. En fin, y uno puede decir, el que consuma más de 50, de 100, de 40, le cobra una tarifa muchísimo más cara. Eso es lo que se hace en otros países con problemas de escasez. Nosotros lo estamos estudiando. Evidentemente que llevamos harto tiempo porque es un tema complejo, porque se tiene que recaudar lo mismo, pero de otra manera. Y evidentemente, si vamos a recaudar de otra manera, hay algunas personas que les vamos a tener que subir la cuenta y a otras personas que les vamos a tener que bajar la cuenta. Y cuando uno le tiene que subir la cuenta a otras personas, se lo tiene que pensar muy bien, porque esas personas van a reclamar, ¿ya? Y muchas veces no son familias, no son hogares, también consumen los colegios, también consumen las pymes, las industrias. Entonces tenemos que estudiar muy bien esta medida regulatoria de cómo lo hacen. En otros países ya lo hicieron y ya pasaron por esa situación compleja sociopolítica, de que alguien va a tener que pagar más a favor de otros que paguen menos, ¿ya? Eso lo estamos estudiando, pero nosotros pensábamos, bueno, ¿qué podemos hacer mientras no tengamos una ley que nos diga cómo tenemos que recaudar de manera distinta? Y lo que tenemos hoy día a la mano en nuestra misma ley, en donde está este límite de sobreconsumo. Por lo tanto, sin tener que hacer ninguna modificación legal, nosotros algo podemos hacer en este sentido, en esta lógica del consumo responsable, que es modificar el límite de sobreconsumo y es bajarlo. Si antes sobre 40 era una señal de que tú estás consumiendo más de lo aconsejable, sobre 40, y eso significa que se está introduciendo un mayor costo al sistema. Bueno, ahora lo que estamos diciendo es bajemos ese límite a 30 para dar la señal de que sobre 30 tú estás ocasionando un sobrecosto al sistema y te llamamos a la responsabilidad para que trates de moderar tu consumo, tomes medidas para evitar que tengas que pagar en exceso, pero al mismo tiempo para moderar el consumo. Y eso es lo que hicimos, utilizando nuestra legislación existente. Es una potestad de la superintendencia, que es la que establece cuál es ese límite que no se había modificado en más de 30 años. Bueno, hicimos un muy pequeño paso en esta lógica de consumo responsable, bajando levemente este límite de 40 a 30. Simplemente es repetir un poquitito más. Cuando uno baja el límite, indudablemente van a haber más personas que van a pagar un poco más. Pero lo que les voy a mostrar después con algunos datos es que es bastante menor. Pero la idea de la tarifa de sobreconsumo es que solo aquellas personas que están produciendo un sobrecosto sean las que paguen esto, ¿ya? Y por eso yo les voy a mostrar después que son bastante menos personas. ¿Cuál es la lógica que me gustaría que ojalá pudiesen entender de este sobrecosto? Lo que nosotros tenemos que recaudar en una tarifa, por ejemplo, la tarifa que estábamos conversando de ESVAL, que subió 4,3%, la tarifa lo que tiene que permitir es que la empresa recaude todo lo que necesite para hacer las inversiones y para operar ese sistema, la energía, los gastos de productos químicos, cuánto cuestan las inversiones, las plantas desaladoras, los pozos, en fin. Y ellos necesitan recaudar una bolsa de plata anualmente, ¿ya?
y una tarifa media sería esa bolsa de plata dividido en los metros cúbicos que se venden, ¿ya? Que también se estudia cuántos metros cúbicos se debería vender. Eso es una tarifa normal, una tarifa media. Y ahora ya empieza el concepto. Supongamos, yo les adelanto que este es un consumo eficiente. Supongamos que hay una ciudad que tiene que consumir 100. Supongamos que son 100 litros por segundo, ¿ya? Y que ese consumo lo hacen parejo todo el año. Todo el año, todos los meses se consume 100. Bueno, ¿cuál sería el costo que necesita recaudar esta empresa sanitaria? El costo sería el tener un pozo para 100 que está operando permanentemente esos 100 litros por segundo. Calculo cuánto vale la inversión de ese pozo, cuánto me cuesta operar ese pozo y lo divido por los metros cúbicos y tengo esa tarifa. Eso sería lo más eficiente y se van a dar cuenta al tiro por qué se los digo. Porque la realidad es distinta. La realidad, esta misma empresa que tiene que operar para 100 y que tiene que vender 100, tiene variaciones de consumo durante el año. Y ahora ya no se consume de manera pareja los 100, sino que en el verano se consume más. Y yo les puse un ejercicio numérico súper sencillo. Mire, en el verano usted tiene que consumir 120, pero el resto del año usted consume 90. En el caso anterior había un solo pozo de 100. Ahora lo que vamos a tener es que vamos a tener que tener dos pozos, uno de 90 más otro de 30, para poder suplir este mayor consumo en el verano. Aunque el promedio sigue siendo 100, esa recaudación va a tener que ser mayor porque ahora hay dos pozos, ¿ya? Y evidentemente hay dos pozos que operar y por lo tanto hay mayor costos en mano de obra porque son más personas que tienen que operar, más infraestructura. Y por lo tanto, esta solución es más cara que operar a 100 parejo. La tarifa de sobreconsumo lo que hace es recoger este mayor sobrecosto, dado que en la realidad tenemos que operar con caudales mayores en el verano y eso exige un costo mayor. Lo que estamos haciendo es que ese sobrecosto se le imputa a la tarifa de sobreconsumo, que la pagan solo aquellos usuarios, familias, que están consumiendo más que esos 40 metros cúbicos antes y ahora va a ser por esos 30, ¿ya? Entonces, el sobrecosto de la tarifa de sobreconsumo es una señal para decirle a esos usuarios que están consumiendo más en el verano, oiga, modere su consumo porque usted está produciendo un sobrecosto al sistema que se lo tenemos que cobrar. Y de alguna manera por eso nace la tarifa de sobreconsumo, ¿ya? Bueno, la tarifa de sobreconsumo busca recaudar el consumo que producen los sistemas a los usuarios y se les cobra solo a ellos. Y aquí ya estoy casi terminando. Un gráfico donde ustedes pueden ver cómo ha ido bajando el consumo de los hogares en el país. Yo les decía que hace más de 30 años estábamos más cerca de 20, pero sostenidamente se ha ido disminuyendo ese consumo en los hogares por diversas razones, por conciencia ambiental, por conciencia de que el agua es escasa, pero también porque las familias han ido disminuyendo, ¿ah? Hoy día el promedio en Chile es del orden de 3 personas por vivienda, antes estábamos en 5, 4 y ha ido bajando. Ya tenemos mucho más departamentos en vez de casas. Los departamentos consumen bastante menos agua que una casa que tiene que regar el jardín. Y aquí les quiero mostrar algunos datos de cómo afecta en la práctica este cambio de límite sobre consumo que ha partido con Aguas Andinas y Esval, que fueron las dos primeras empresas que se tarificaron. En la medida que vayamos tarificando las siguientes empresas en el país, se va a ir aplicando también este límite. Y ahí les quiero mostrar, por ejemplo, en Aguas Andinas, que son los que tienen probablemente los mayores consumos, antes había un universo de un 6,2% de los clientes que consumía más de 40. 6,2% solamente, más de 40. Si ahora bajamos a 30, ese universo pasa al 11%. ¿Ah? Es decir, ahora va a haber solamente un 11% a quien podría afectarle este límite de sobreconsumo. Eso quiere decir que el 90% restante de la ciudadanía no se va a enterar de la modificación del límite de sobreconsumo, porque siempre consumen menos de 30, menos de 40. ¿Ya? Esta señal es importante para los consumos altos, que son pocos hogares en el país. Es para ellos la señal. Oiga, trate de moderar su consumo, tome medidas, porque si no va a tener un poquito más de cobro por sobreconsumo. En el caso de Esval,
que se parece un poco más al resto de las empresas sanitarias regionales en Chile, los porcentajes son todavía menores. Ustedes pueden ver que antes, con 40 metros cúbicos, había un universo de 3,5% de los hogares que consumían sobre 40, ¿ya? Y si uno baja el límite a 30, se duplica prácticamente a 6,6%. Es decir, son muy pocos los hogares que se van a ver afectos por este límite de sobreconsumo, pero son aquellos hogares que consumen más. Esa es la idea, apuntar a esos hogares que consumen más, que son poquitos, pero a ellos estamos apuntando, ¿ya? Y finalmente, contarles algo que ya había señalado probablemente el diputado Pino y que me gustaría hacer una pequeña aclaración. Yo le decía, diputada Bello, que para nosotros también no es aceptable tener niveles de pérdida del 30 y tantos %. Ahí hay un gráfico donde ustedes pueden ver, y preciso las cifras, en los últimos 10 años, este promedio de aguas no facturadas, de pérdidas que se tenían en las redes y en los sistemas, estaban siempre en 33, algo por ciento. Siempre en 33, algo por ciento. El año pasado o antepasado era 33,4, si mal no recuerdo. Y para nosotros, por supuesto que era inaceptable no poder bajar ese número. Y por eso nos lanzamos con las empresas sanitarias a acordar algo, dado que no teníamos una atribución legal. Les quiero decir que no hay una exigencia legal para las empresas sanitarias de que tengan que tener un nivel de pérdidas más bajo, porque, como les dije, cuando nace la ley, había una lógica de abundancia de agua y había un castigo económico, porque las empresas, si tienen más niveles de pérdidas, es un costo que tienen que asumir las empresas, ¿ya? No lo asume la ciudadanía. Esa era la lógica. Bueno, si tú quieres tener más niveles de pérdida, problema tuyo, es un costo que tú tienes que asumir, pero no se le traspasa a los usuarios, ¿ya? Hoy día, para nosotros eso ya no es suficiente, porque estamos en periodo de escasez. Tenemos que ser capaces de cuidar el agua y la ley, desde ese punto de vista, no nos entrega muchas herramientas, y por eso hicimos este acuerdo que nace como un acuerdo voluntario, porque no estaba en la ley, efectivamente, pero sí les quiero decir, sobre todo, diputado Pino, este acuerdo que nace voluntario y que firmamos voluntariamente, sí compromete a las empresas sanitarias a lograr los resultados de este acuerdo. Es decir, nosotros sí vamos a fiscalizar que se cumplan los acuerdos y que se vayan reduciendo los niveles de pérdida, y sí vamos a poder sancionar si no se van cumpliendo lo acordado en el convenio, ¿ya? Así que se llegó de manera voluntaria, pero ellos también de manera voluntaria accedieron a que la CIS pudiese fiscalizar el cumplimiento de este plan de reducción. ¿Y qué es lo que acordamos? Efectivamente, primero, priorizar. Y priorizamos aquellos sistemas, aquellas ciudades que tienen consumos o aguas no facturadas muy elevadas, sobre 40. Y eso dimos un plazo de algunos años para que bajen no pueden superar el 40%. Y también definimos otros sectores prioritarios, que son ciudades prioritarias, donde están insertas en zonas de escasez hídrica, donde también tienen que ir a hacer esfuerzos para ir reduciendo. Y la verdad es que este plan de infraestructura ha sido bastante estudiado, y quizás voy a adelantar parte de la discusión que vamos a tener, porque aquí termino por este proyecto de ley que propone el diputado. Yo creo que estamos todos muy de acuerdo en todo lo que dice el diputado en este contexto. Es necesario reducir las aguas no facturadas, pero nos dimos cuenta en el transcurso de los estudios que hicimos con las empresas sanitarias que definir un número no es algo tan sencillo. No es que yo pueda decretar y decir, ¿sabe qué? Hoy día se acaba la sequía. Yo no puedo decir eso. Yo no tengo cómo justificar decir, yo se acaba la sequía. Tal como tampoco puedo decir, tiene que llegar a un tal porcentaje. Es muy difícil definir un porcentaje porque esto lamentablemente es bastante más complejo, ¿ya? Tiene multicausa de cómo reducir los niveles de agua no facturada. Y por eso llegamos a un acuerdo voluntario de ir reduciendo de a poco este límite, o nosotros consideramos que de a poco, las empresas sanitarias consideran que es un tremendo esfuerzo, pero bueno, estamos en esa disputa de estudios. Y finalmente, con esto termino, decirles que antes no teníamos atribuciones para fiscalizar, por ejemplo, cuando había una rotura de matriz y escurre el agua por las calles,
como la ley establece que ese sobrecosto económico lo tiene que asumir la empresa sanitaria, no había nada. Lo que logramos hacer desde ahora en adelante es que estas aguas que están escurriendo por las calles ahora sí van a ser fiscalizadas por la SIS, van a tener un estándar de cumplimiento y van a tener una cantidad de horas y de días para solucionar el problema de manera definitiva, cosa de no seguir viendo cómo escurren las aguas por las calles. ¿Ah? Eso sería, presidente. Muy bien, muchas gracias, superintendente. Nos quedan 4 minutos, 1 minuto por pregunta. Me parece que la diputada Bello había pedido primero, la diputada Valls, la diputada Barquesi y diputado Venegas, si es que alcanzamos. Diputado Pino. Yo tengo más dudas que consultas. Si nos vamos al nuevo Código de Agua, superintendente, en donde el consumo humano del agua es una prioridad, segundo, la agricultura familiar campesina y tercero, el caudal ecológico, ¿cómo vamos a, y usted nos decía, también estamos hablando de colegios, empresas, etcétera, yo me imagino que un sobreconsumo puede ser una piscina, en una casa, eso puede ser un sobreconsumo, es un sobreconsumo, ¿cómo de alguna forma vamos a, qué fórmulas se van a ocupar para pensar el sobreconsumo teniendo claro lo que dice nuestro Código de Agua? Eso por un lado. Y lo último, que no quiero perder la oportunidad, si es que el superintendente nos dice que tener nuevas fuentes de agua es más caro, si invertir en las sanitarias es más caro, ¿por qué el Estado de Chile no ha entendido todavía que las soluciones en base a la naturaleza, como cuidar nuestros ríos, sigue siendo lo más barato y además lo que nos permite tener el territorio que tenemos hoy día en Chile? Eso nomás, presidente, no era una pregunta, era una reflexión. Diputada Valls y luego diputada Barquesi. Sí, gracias, presidente. Un poco en relación al sobreconsumo también quería, si me podría clarificar el tema de los costos, porque efectivamente usted dijo que un consumo constante, cuando hizo el ejemplo decían, y después dijo cuando hay sobreconsumo, cuando es irregular y tiene que haber 2 fuentes de agua, entonces aumentaba el costo promedio, el fondo, pero y ahí yo vi que decía costo promedio aumenta, pero usted dijo que el sobreconsumo lo pagaban solo los que sobreconsumían, pero en el fondo si aumenta el costo promedio igual le va a aumentar a todos los que tienen que pagar y un delta más al que tiene sobreconsumo. No me quedó claro, no sé si se va a alcanzar ahora a ver, pero ahí le he dado vuelta todo el rato matemáticamente y no me cuadra. Gracias, si lo puede aclarar. Muy bien, yo creo que todos tenemos la misma consulta que la diputada Valls, nos sumamos. Diputada Barquesi. Yo tengo muchas preguntas. Con los ejemplos que nos dio con los distintos límites de sobreconsumo respecto a aguas andinas y esvalles. Vamos a extender, diputada, extendemos la sesión. Usted habló de hogares, pero ¿son hogares o clientes? O sea, ¿es esos porcentajes? ¿Estamos pensando más en colegio e industria o efectivamente familia? ¿Tienen el dato de consumo promedio por persona? Porque también creo que si se llega a afectar a las familias grandes, no tiene ningún sentido. Hay que ayudar a las familias grandes. Necesitamos más niños en Chile, ¿cierto? Yo sueño con un Estado que sea lo suficientemente moderno, que tampoco es tan difícil de pensar, que se pueda hacer el cálculo por persona, más que por medidor, más que por hogar, ¿cierto? Entendiendo que con el dato de los censos se sabe cuántas personas viven por casa. Después, la importancia de los jardines. Hoy día, claro, muchas personas han tenido que buscar, han tenido que disminuir la presencia de jardines, entendiendo también la importancia que tiene como corredor biológico dentro de las ciudades, ¿cierto? Y la última pregunta, nos hablaron de promedio, pero a mí también me gustaría pedir los datos de mediana y de moda, principalmente de moda, o sea, saber cuántos clientes hay por tramo, de 0 a 10, de 10 a 20, etcétera, etcétera. Bien, y respecto a lo que nos dijo antes, del tema de que no alcanzábamos no se alcanzaba a explicar la ecuación para calcular las tarifas, me gustaría pedir que nos envíen una minuta a la comisión. Muy si bien. le parece bien al resto de los diputados. Gracias. Muy buen punto, diputada Barquesi. Sí, y nos quedan pocos segundos. ¿Usted quería solicitar un oficio, diputada Barquesi? ¿Sí? Solicítelo al tiro. ¿Era eso? Ah, ya, perfecto. Diputado Venegas. Sí, es súper breve, presidente. Mire, yo quiero que cada uno, yo creo que el superintendente realiza su función, etcétera,
pero yo quiero que el superintendente por su intermedio nos entienda a nosotros también, los parlamentarios, que tenemos que salir a la calle y hoy día aceptar o deberíamos aceptar el alza de la tarifa y el tema del sobreconsumo. Cuando, por ejemplo, tenemos problemas de continuidad de servicio en las empresas, cuando tenemos problemas de presión muchas veces del agua, cuando tenemos, por ejemplo, el tema de la rotura de matrices. Entonces, ¿cómo le explicamos nosotros a la ciudadanía que le aumentan el precio o le aumenta la tarifa mientras siguen ocurriendo este tipo de situaciones? Yo creo que es súper complejo, por lo menos para nosotros. Por eso que yo estoy y voy a ser súper estricto respecto de esa situación. Mi pregunta en concreto, ¿qué vamos a hacer entonces con las facultades, con las atribuciones de fiscalización? ¿Vamos a aumentar la fiscalización por parte de la superintendencia y vamos a aumentar el poder sancionatorio y las multas que se le cobran a las empresas cuando las empresas tengan infracciones? Porque muchas veces más vale pagar la multa que realizar la inversión en infraestructura. Entonces, ¿vamos a aumentar el poder regulatorio de la superintendencia si es que va acompañado este tema tarifario? Gracias, diputado Venega. Sí. Diputado Pino, para finalizar, ojo, si no alcanzamos, superintendente, le agradecería si nos puede hacer llegar las respuestas para poder leerla en la próxima sesión. Esto va a quedar igual cargado en la página. Presidente, cortito, presidente, más que nada agradecerle al superintendente por su presentación. Ya la había compartido, ¿cierto?, hace un par de semanas atrás en la Comisión de Economía. Hay cosas que yo por lo menos sigo pensando lo mismo. Creo que bajar el límite de sobreconsumo después de 35 años, como usted lo señaló, en un momento en el cual las familias están siendo afectadas, tiene que ir también de la mano de otro tipo de iniciativa, y creo que el proyecto de ley que hoy día presentamos en esta comisión va de la mano también en eso, en buscar soluciones que tanto las empresas como, en este caso, que es la rebaja del límite de sobreconsumo, que es lo que afecta a los clientes, todos podamos ser parte de la solución, y no solamente que recaiga sobre los clientes las soluciones a la crisis hídrica. Aquí las empresas tienen que tener, usted dijo recién, no, en la legislación no tenemos cómo cobrar a la empresa el agua que se pierde. Ahora hay un proyecto de ley que lo plantea superintendente y es lo que tenemos que trabajar juntos para darle herramientas a la superintendencia para poder enfrentar este problema. Yo creo que eso es fundamental. Hoy día nosotros nos vemos con esta rebaja de 10 metros cúbicos, lo sacamos el cálculo el otro día por 1.500 pesos que tiene el valor del cargo fijo, ¿cierto?, por metro cúbico sobre consumo, cerca de 100 millones si es que se aumenta solo 1 metro cúbico en la cantidad de clientes que tiene Aguas Andinas, por ejemplo. Pero si es que son los 102.000 clientes multiplicado por los 10 metros cúbicos adicionales que se podrían gastar entre los 10 y los 40, hablamos de 1.600 millones de pesos que facturaría adicionalmente la empresa sanitaria. Entonces, eso son los números. O sea, por eso, mándenos la respuesta con los datos, con un buen ejercicio, y así nosotros podemos a lo mejor comprender mejor cómo se utiliza estos factores. Nos quedan muy pocos segundos. ¿Sí? Lo dejamos a su... Perfecto. No entendí que le respondiera al tiro. Bueno, a ver, respondiéndole a la diputada que también hicieron la pregunta. La verdad es que yo hice una presentación sencilla. Esto es un poquito más complejo. El porcentaje de hogares que yo me refería es a todos los clientes. Ya en el sector sanitario se habla de clientes. Cuando yo hablo de hogares, en realidad es porque me quiero referir a lo que va a afectar, que en general es a la ciudadanía, a un hogar donde vive una vivienda. ¿Por qué? Porque en Chile el límite de sobreconsumo en realidad es más complejo. No es solamente este número. Se aplica sobre este número, que es el límite definido por bases, entre 40 y 30, y se hace también el promedio de invierno. Entonces hay un guarismo que es un poco más complejo y que es el límite que se le va a aplicar definitivamente a un cliente es el mayor número entre este que yo he señalado acá, que en vez de 40 es 30, y el promedio de invierno de ese cliente. ¿Qué es lo que pasa? La inquietud que usted tiene, por ejemplo, con un colegio, un jardín que tienen consumos altos, o una vivienda que viven 20, 10 personas y que tienen consumos altos.
esas personas tienen un consumo de invierno muchísimo más alto, y tienen un consumo más parejo. Entonces, a ellos no se les va a aplicar este límite de sobreconsumo porque su promedio va a ser bastante más alto que el 30 o el 40, ¿ya? Y eso va a suceder con las pymes, con las industrias, con los colegios, con los municipios, con todos los edificios institucionales que tienen consumos altos más parejos. Entonces, a ellos no les aplica esto efectivamente. Yo he tenido un lenguaje para que ustedes entiendan cómo le afecta a las familias, que son las que viven en una vivienda, un departamento, una casa. Y eso sí es todo lo que yo he dicho, aplica a una vivienda. Así que los porcentajes son en el total de clientes, pero en ese total están metidos todos estos clientes institucionales, grandes, qué sé yo, ¿ya? Más de lo mismo respecto a su pregunta, ¿qué pasa con un hogar grande? Bueno, ahí nosotros tenemos una limitación como país que no la tienen otros países, en donde no tenemos identificado cuántas personas viven en cada casa. La tenemos quizás en un censo cada cierta cantidad de años, pero no es un registro permanente para que uno pueda ir estableciendo, bueno, ¿cómo yo voy a definir estos límites? Para nosotros sería una herramienta muy, muy relevante poder tener, por ejemplo, un registro permanente de cuántas personas habitan en cada vivienda, porque obviamente el límite de sobreconsumo ya no se haría por cliente. Aquí estamos haciéndolo por cliente, es un promedio, no estamos en el caso a caso. Si tuviéramos la posibilidad, como la tienen en otros países, de saber exactamente cuántas personas viven, nosotros haríamos un límite por persona. Y resolvemos el problema de una vivienda donde viven muchas personas, ¿ya? Yo le diría que hoy día en general realmente son poquitos los casos de viviendas que sobrepasen los 30, 40 metros cúbicos, si son familias numerosas que viven más o menos hacinadas, no son muchos los casos porque 30 metros cúbicos alcanza fácilmente para 8 a unas 8, 9 personas, ¿ya? O sea, una familia que vive en 8 personas igual va a consumir menos de 30 metros cúbicos, que viven todos hacinados, ¿ya? Porque el promedio en Chile debe ser entre 3 y 4 metros cúbicos por persona, ¿ya? Entonces, la verdad es que no aplicaría tanto a esos casos, ¿ya? Bueno, insisto, yo creo que la reflexión que hace el diputado Venegas, a mí me gustaría que la conversáramos en un poquito más detalle cuando tengamos tiempo, porque lamentablemente no vamos a alcanzar. Eso sería... Muy bien, muy amable superintendente, y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta la sesión.